Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. A nombre del equipo de Fundark MX, Sherwin Williams y Casa el Arquitecto, le doy la más cordial bienvenida a la conferencia El color en el diseño de mobiliario, impartida por Montserrat Piña Bénez. Antes de iniciar la plática, les voy a platicar un poco acerca de la ponente. Montserrat Piña Bénez es diseñadora industrial, egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cuenta con una trayectoria de más de 7 años en diseño de mobiliario y espacios, en los cuales ha buscado que su práctica se base en la experimentación cromática de materiales y procesos con un fuerte trasfondo conceptual. Ella está interesada en explorar la idea del amor por los objetos a través de un lenguaje de diseño que deleite los sentidos y cree vínculos con los usuarios que vayan más allá de lo material. Antes de iniciar, le voy a dar el uso de la palabra a Cintia Fragoso, que viene de parte del equipo de Sherwin Williams. Cintia, no sé si estés por ahí. Hola César, muchas gracias. Muchas gracias al equipo de Fundark y a Montserrat Piña. Quiero dar la bienvenida en nombre del equipo de Sherwin Williams, todo su conocimiento del color, otra forma de explorarlo y cómo lo aplica en sus proyectos, ¿no? Ella formó parte de las tendencias Color Mix 2022, bueno, nuestra historia. Cintia, te estás cortando un poco. Dreamland, entonces estoy seguro que van a disfruten. Bueno, Bueno, sí, te cortaste un poco, Cintia. ay, bueno, creo que mi conexión no está dando. Bueno, de nuevo quiero darle la bienvenida a toda, pues Monse formó parte y su trabajo de nuestras tendencias Color Mix 2022. Ella fue parte de la historia e inspiración detrás de la colección Dreamland, entonces pues estamos muy emocionados de ver tu trabajo, Monse, y va a ser una hora de mucho color y pues que la disfruten muchísimo. Muchas gracias, Cintia. Ahora sí ya se puede escuchar un poco mejor. Ahora sí, les invitamos a que si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, los invitamos a levantar la mano y o abrir su micrófono cuando tengan algún comentario que hacer, o inclusive a escribir sus preguntas en el chat para que le podamos hacer las preguntas a Monse. Y sin más por el momento, le cedo la palabra. Es tuyo el micrófono, Monse. Hola a todos, pues primero que nada quiero agradecerle a Fundark. Estoy muy feliz de poder celebrar con ustedes sus 10 años. Muchas gracias que me hayan invitado. Y también a Sherwin Williams por considerarme para esta plática. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues les voy a hablar un poco del color en el diseño de mobiliario. Primero que nada les voy a hablar un poco de mí. Soy Montserrat Piña y soy diseñadora de mobiliario y de interiores. Llevo ya algunos años desarrollándome en esta práctica y para conmemorar los 10 años de Fundark estábamos planeando con el equipo una plática que reflejara un poco de mi trabajo y aparte de la comunidad. Este es como un tema que nos gustaría abordar, cómo la comunidad nos ayuda a desarrollarnos como profesionales. Para empezar, pues yo no tengo un estudio de diseño, soy una diseñadora independiente, entonces creo que es como un arma de doble filo. Cuando salí de la carrera, pues tenía muchísimas ganas de hacer muchas cosas y de experimentar en muchas áreas del diseño, y la que más me gustó fue el mobiliario. Y creo que al no tener como un equipo detrás de mí, tuve que aprender a juntarme con ciertos actores en el diseño que me iban a ayudar a mejorar en lo que hacía y que me iban a ayudar también a aprender y a destacarme en las áreas en las que yo quería. Ahorita les voy a contar un poco de cada uno de los tres, pero por ahora son proveedores, clientes y aliados. Como les contaba, cuando salí de la carrera, pues empecé a explorar un montón de áreas del diseño y
Y al ser el mobiliario lo que más me llamó la atención, pues empecé a trabajar, o tuve la gran fortuna de trabajar en estudios de diseño en los que me encargaba del diseño de mobiliario, pues mucho como planos, renders, proyección con los clientes, con los proveedores. Y al ser como mi trabajo principal, pues me quedaba siempre con la inquietud de hacer cosas de manera independiente. Así que mi primer reto que me puse yo sola, dije, bueno, pues si hago yo siempre todo esto, me gustaría hacerlo ya de una manera mucho más libre y de una manera en la que pudiera expresar lo que yo quiero y que fuera como una práctica mucho más cercana a mi propia ideología. Entonces, el gran reto que me puse fue hacer una exhibición individual de mobiliario. Tenía muchas ganas de explorar esta idea de cómo las personas le agregamos un valor sentimental a los objetos que pues no es parte de un objeto. O sea, tú tienes muchas cosas que son que tus zapatos favoritos, que tu silla favorita en la que siempre te sientas. Entonces son cosas que no están siempre reflejadas en la materialidad de un objeto, pero a partir del tiempo nosotros le vamos dando como este valor. Entonces desarrollé 7 piezas de mobiliario que eran muy cercanas a mis experiencias personales, a exploraciones formales que quería hacer. Y al tener esta exhibición, pues como que me dio una gran satisfacción poder haber logrado hacer muchas piezas de mobiliario inspiradas en mí, ¿no? Y a partir de ahí, pues creo que dije, bueno, ya hice una exhibición enorme para una persona, ¿qué sigue, no? Y ahí fue cuando me empecé a interesar un poco por el color. Creo que desde mi primera exhibición, y desde siempre, desde antes, desde exhibiciones pasadas que iba o proyectos de otras personas, siempre decía, órale, pues está bien padre, pero ¿qué tal si estuviera pintado de algún color? ¿Qué tal si fuera de otro material? Entonces, como que siempre ha sido una reflexión muy personal, cómo podría incorporar el color en mi práctica. Entonces, en el 2020, en medio de la pandemia, empecé a desarrollar Croma, que es un biombo de acrílico que tiene impresos colores de diferentes tonalidades que cuando pasa la luz a través de él, se filtran todos estos colores e inundan el espacio en el que esté. Y a la par empecé a desarrollar Flora Flora, que es un proyecto un poco más experimental en el que tenía la idea de cómo el color puede afectar a los objetos o cómo hay ciertas cosas en el mundo que viven por el color. Por ejemplo, las flores. Las flores, pues lo que más nos llama la atención de ellas es el color. Entonces esto es una receta de bioplásticos que está teñido con pigmentos de flores. Entonces crea como un discurso de cómo una flor muere y puede darle su color a un objeto. Entonces ya ahí crea como este ciclo de un objeto, de los colores, de su identidad, de qué es lo que se le da valor. Y regresando un poco a este tema de la comunidad, pues empecé estos 2 proyectos en la pandemia y fue un reto grandísimo porque me encanta hacer cosas sin saber cómo voy a resolverlas, como para tener este mismo reto para mí misma. Entonces, Croma no tenía idea de cómo iba a lograrlo. Y esto me llevó a tener esta relación cercana con unos proveedores que me ayudaron a resolverlo. Está bien chistoso porque los proveedores que me ayudaron a hacerlo es un taller donde hacen publicidad, donde te hacen de que plumas y cachuchas y así, y nunca habían hecho nada cercano a lo que yo les pedí hacer. Entonces tuve que tener como mucho diálogo con ellos de, híjole, a ver, pues quiero ciertos colores, pero a ver, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué maquinaria tienes? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué de lo que ya haces
podemos agarrar para cambiarlo y hacer una pieza nueva. A partir de ahí, de todos los aprendizajes que tuve, el año pasado desarrollé estos dos proyectos invisibles, que retomé muchísimo esta idea que ya venía trayendo de varios tiempo, de, ok, usar colores en el mobiliario, pero también buscar algo que fuera un poco más allá. ¿Cómo podía usar los colores no solo como el reflejo de las cosas, sino en el concepto? Y estas mesas están inspiradas en unas historias que me parecían súper curiosas de los colores imposibles en la historia. Está bien chistoso porque hay una teoría que el azul, o las personas de hace algunos años no podían ver el azul. Los ojos están entrenados para ver cierta ancho de ondas de los colores que van como desde rojo, naranja, amarillo. Y hay esta teoría de que antes no podían ver el azul porque en muchos textos históricos el azul pues no existía, o sea, describían el cielo como de otros colores raros, como del color de las plantas o del color del mar. Entonces, como que hay esta confusión histórica de, híjole, ¿habrá habido un cambio biológico o simplemente las personas no sabían expresarse de la misma manera de los mismos colores? Y otra de estas historias es que el magenta, eso ya es como más científico, el magenta se sale de las capacidades que tiene el ojo para ver este color. Entonces, como que nuestro cerebro interpreta los colores que están cercanos y ese es el que vemos, pero en realidad no lo vemos, sino nuestro cerebro lo interpreta. Entonces, a partir de eso ya empecé a poder tener estos conceptos ya mucho más basados en el color. Y mi más reciente proyecto es Naika, en el que ya metí como una experimentación más cromática, un nivel como más visual y físico en una pieza. Esta es un mueble que está fabricado en resina y que tiene unas delgadas capas de colores en cada una de las caras que hace que aparente ser tornasol. Fue una experimentación que tuve con un taller de resina también para crear este efecto que tenían ganas de hacer, pero que ni ellos ni yo sabíamos cómo hacerlo. Y aparte, ya después de este proyecto, les cuento de el último proyecto en el que estoy trabajando, o que ya acabamos de cumplir un año, que es Parcela. Parcela somos un socio y yo que trabajamos en recuperar objetos que ya estaban olvidados. Entonces curamos una selección de piezas y restauramos algunas y pues las compartimos con la gente, las vendemos. Entonces somos como tipo una tienda de antigüedades, pero vamos un poco más allá, ¿no? Recuperamos como piezas que ya están en muy mal estado y las traemos a la vida. Todo este es como un background general para contarles cómo he logrado hacer estas cosas nunca yo sola. Les contaba de los proveedores. Siempre llego como a conocer a nuevos proveedores que me puedan ayudar a mejorar en lo que hago, que me puedan ayudar a resolver las ideas que tengo en mi cabeza, porque la verdad es que yo nunca voy a saber más que mi carpintero de confianza, nunca voy a saber más que el taller de resina que me ayudó. Entonces, son parte de la comunidad en la que vamos a tener que desenvolvernos como diseñadores. Y es muy esencial también, digo, les puse aquí estas como 3 ideas de cómo me relaciono con estas personas, ¿no? Cómo con los proveedores hay que tener ciertas habilidades de comunicación para poder transmitir lo que tienes en la cabeza y lo que quieres lograr, pero a su vez adaptarte. A mí también me ha tocado trabajar con muchos artesanos y es bien padre poder darnos cuenta cómo nos tenemos que adaptar el uno al otro en cuanto a la comunicación, en cuanto a los ideales y en cuanto a que ambos queremos relaciones en las que los dos ganemos algo, ¿no?
cómo nosotros le podemos dar trabajo a alguien, pero a alguien que es el mejor en su práctica nos puede ayudar a resolver nuestros proyectos. Y aquí también es curioso porque les pongo también a los clientes y a los aliados. Los clientes también obviamente van a ser parte de nuestra comunidad y de nuestra práctica como diseñadores, de cómo tenemos que comunicar todas estas ideas. A lo mejor de repente tenemos productos que son súper lindos, son súper vistosos, pero también tenemos que poder comunicar para vender y para decirle a nuestro cliente qué es lo que se está llevando, qué es lo que nosotros le podemos ofrecer y cómo también con ellos nos tenemos que adaptar a qué es lo que buscan, cuáles son las ideas que ellos tienen en la cabeza y cómo nosotros podemos resolverlas. Y por último, los aliados, que afortunadamente me he topado con muchísimas personas que me han ayudado en mi carrera, desde fundar, desde Sherwin-Williams, desde muchísimas ferias de diseño, en las que también tenemos que aprender a comunicarnos con ellos, tenemos que saber adaptarnos y tenemos que crear siempre relaciones fructíferas en las que todos ganen, porque al final la comunidad del diseño, que es del diseño de mobiliario, que es en la que yo estoy más involucrada, pues siempre tenemos esta idea como de crecer todos juntos, ¿no? Siempre podemos aliarnos con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con cualquier persona que esté difundiendo diseño, que esté apoyando artesanos, que esté vendiendo, que esté haciendo mil cosas, que crea como esta red de personas en las que podemos confiar y en las que nos podemos apoyar el uno al otro para lograr mejorar siempre nuestra práctica y no solo nuestra práctica, ¿no? Sino la escena del diseño y el diseño en México y todas las expresiones artísticas y hasta de ingeniería, de cosas más técnicas. Entonces, a lo largo de mi carrera, pues, he tenido la fortuna de poder enfrentarme a un gran espectro de estos tres actores del diseño y creo que es como un aprendizaje constante. Entonces, a la par de eso, en lo que estaba yo descubriendo cómo relacionarme con mis proveedores y con mis clientes, seguía también viendo cómo poder tener el color siempre presente en mi práctica. Como les estaba platicando desde el principio, fue algo que me interesó muchísimo y creo que hasta ahora es como la gran base de mi trabajo. Entonces empecé a leer un poco más, ya pasando a este tema más del color. Empecé a leer un poco más sobre los orígenes, ¿no? De cómo las personas se relacionaban con el color desde muchísimo tiempo antes. Y primero me topé con estas historias de esto que les contaba, de que antes las personas no veían el color y los pigmentos, cosas como que en la antigüedad la dificultad de la que podía obtenerse un pigmento hacía que las personas de mayor nivel jerárquico tuvieran ciertos pigmentos en su ropa y las de menor tuvieran otros pigmentos en su ropa. Entonces empecé a llenarme como de estas historias y anécdotas y me topé una vez con una frase que me impactó muchísimo. Se las voy a leer. Las naciones salvajes, la gente sin educación y los niños tienen una predilección por los colores vívidos. La gente refinada tiende a evitar los colores vívidos en su vestir. Y me dio así un gran shock enorme que este filósofo y naturalista, Goethe, estudió muchísimo el color y gran parte de sus escritos, aquí les pongo una imagen como de un estudio de color que él tenía, cómo esta persona podía estudiar el color muchísimo
y cómo podía reconocer que era súper importante para la vida diaria, pero aún así tener como no sé, esta opinión que a mí me parece escandalosa. Y luego me puse a pensar, ¿no? Por ejemplo, este es otro de las personas que estudió los colores por primera vez, como esta tipo un Pantone de la antigüedad. Entonces me choqueaba cómo la gente antes estudiaba muchísimo el color, pero la gente refinada no lo usaba. Y luego me puse a reflexionar, ¿cómo es que México es un país súper colorido? Les pongo aquí de ejemplo esta iglesia que está en Tabasco. Y cómo aquí en México gran parte de nuestra identidad cultural se basa en el color. Hace algunos años tuve la fortuna de visitar Chiapas y de visitar un pueblo que se llama Sinacantán. Y en el momento del tour, porque el tour nos lo daban las señoras del pueblo, se me hacía padrísimo que las señoras cada año se reunían para decidir cuál iba a ser su color del año, así como Sherwin Williams, como Pantone, como mil otros lugares que seleccionan sus colores del año. Y en Sinacantán las señoras se sentaban a decir, ok, este año el color va a ser tal. Entonces fabricaban muchos de sus rebozos, no todos los rebozos, de ese color. Les agregaban ciertos motivos, como flores, me parece que eran flores, pájaros o plantas, que decía cómo las mujeres o los hombres tenían como su situación civil. No recuerdo exactamente ahora, pero era, por ejemplo, si las mujeres tenían pajaritos bordados, era que eran solteras. Si los hombres tenían flores, era que estaban buscando una mujer. Entonces, ya tenía como toda esta información de cómo en México la cultura es basada en el color, pero a un nivel de hace siglos, si no es que miles de años. Y cómo muchas ideas europeas trataban de tomar el color y los ornamentos como algo malo. De hecho, hay un libro que se llama Ornament is Crime, en el que decía que la forma era lo más puro y que los colores eran un agregado de mal gusto. Y creo que reflexionándolo, estas ideas aún permean en nuestra cultura actual. Creo que, digo, en México creo que es muy difícil eliminar los colores de nuestra vida diaria, pero creo que es muy común ver este tipo de espacios ahora y creer que esto es lo más sofisticado y es lo más elegante y simple y que la pureza siempre es un sinónimo de este refinamiento. Y creo que, afortunadamente, creo que estamos cada vez más alejándonos de estas ideas. Creo que aún persiste mucho este tipo de espacios que, digo, no está mal, pero creo que también es muy bueno verlo desde un punto crítico y analizar por qué muchos interiores y por qué mucho mobiliario ahora es estrictamente sin color. Creo que afortunadamente las cosas van cambiando y creo que también es un tema de tendencias. Obviamente ahorita es mucho en tendencia los colores naturales, todo esto muy cercano a barro, madera, fibras naturales. E incluso he visto mucho de estos interiores como con un pop of color, le llaman, de que pues sí, todo suele ser blanco y natural, pero se le agrega un cierto color para resaltar o unificar un espacio. Y creo que el mobiliario es una gran manera de hacer esto si se tiene como esta, un poco timidez a los espacios muy coloridos. Creo que la ventaja y la idea que me ha surgido es que
el color no solo puede ser como esta onda decorativa y este acompañamiento. A mí me gusta muchísimo pensar en que tener este mobiliario lleno de color desde un concepto y desde su esencia nos ayuda a que las cosas se sientan como más coherentes, ¿no? Ya después de años de practicar esto y de desenvolverme en el diseño de mobiliario, creo que ya no pienso ahora cómo podría verse este mobiliario de color, sino desde cero y desde las cosas que hago como bocetos, concepto, o las ideas en general que tengo, ya siempre está presente el cómo voy a comunicar algo o qué voy a comunicar a través de los materiales, de los colores y de los pigmentos que use para hacer algún proyecto. Y lo que me gusta es que, pues afortunadamente no soy solo yo, ¿no? Hay muchísimas personas que ahorita están desenvolviéndose en estos temas de comunicar cosas con ciertas tonalidades. Aquí les muestro algunos de mis favoritos. Felipe Pantón es un artista que empezó haciendo street art, tenía muchísimos grafitis en Estados Unidos y empezó siendo súper popular y súper codiciado ya como por galerías y se movió de repente al mobiliario. Tiene algunas piezas de mobiliario bastante simples, pero que las basa solamente en el color. Y ahora unas de sus piezas son millonarias y está en las mejores galerías del mundo. Big Game también es un estudio que me gusta muchísimo, que tienen estas sillas que son súper simples, pero que me parecen muy atrevidas. Y creo que ellos también aplican esta onda de usar el color de una manera un poco más superficial, que creo que no es nada malo, sino como darte cuenta que una pieza de mobiliario puede estar en cualquier tonalidad y puede verse muy bien en muchísimos espacios. North Studios también es un estudio que trabaja como con forma, mucho más con forma y color, que si se fijan ahí tiene diferentes tonalidades de amarillos, de azules, rosas, y de alguna manera todo se ve coherente, se ve muy bien pensado y se ve como que pertenece a una colección. Y mi favorita es Sabine Marcelis, que es una diseñadora europea que trabaja con resina y ella sí basa toda su práctica en la exploración de materiales y de colores. Y creo que estas personas nos abren muchísimo el espectro a nosotros que también hacemos lo mismo de cómo podemos abordar el color y cómo el color puede ser súper sofisticado. Y no solo eso, creo que aquí también en México está pasando muchísimo. Les pongo esta foto de un lugar que se llama Ignacia Guest House por Andrés G. Studio, en el que a mí me parece que el interior es súper sofisticado y elegante. Sin embargo, tiene ahí el tapete naranja, los sillones violetas, otro sillón rojo, café, rosa, salmón. Y es una combinación y una explosión de muchísimos tonos y aún así se ve muy coherente y se ve súper, súper sofisticado. Otro ejemplo es un lugar que me encanta, que se llama Madereros, por Ricardo Casas, que es un diseñador que admiro muchísimo, que supongo que muchos de ustedes han escuchado que el rojo es un terrible color para pintar un interior. Y aquí funciona de una manera increíble. Si alguna vez tienen la fortuna de visitar este espacio, todo es rojo. Y aún así no lo sientes invasivo. El mobiliario combina súper bien con los interiores, las paredes tienen la tonalidad del rojo más hermoso que se pueden imaginar y funciona perfecto. Y estos son como ejemplos de cómo esto puede ser súper simple y cómo tenemos a grandes diseñadores, no solo de mobiliario, sino de interiores aquí en México, explorando estos límites de lo que puede ser elegante. Y retomando un poco de lo que les contaba,
a pesar de que yo hago mobiliario, también me muevo muchísimo en la decoración. Con este proyecto Parcela, creo que me impactó mucho el hecho de que estas ideas de que las cosas tienen que ser del material natural, las tenía incluso yo muy metidas en mi cabeza sin saberlo. Cuando empecé a buscar objetos para Parcela, para este proyecto, siempre buscaba así de, ok, pues, ¿qué es lo que quiere la gente de decoración? Pues a lo mejor cosas de metal, latonados, piedras, mármoles, maderas. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que después de un año de estar vendiendo decoración, todo lo que busca la gente es cosas de colores. Creo que aquí en México, culturalmente, estamos tan arraigados a esto que es difícil escapar de ello. Todos nuestros clientes nos pedían, ok, es que me gusta esto de tal color y tal color. Vendíamos lámparas y hasta las vendíamos con focos de colores porque a la gente le encantaba poder pintar toda su casa de algún color con focos. Y no solo eso, los floreros, espejos, portavelas, velas de colores. Y era algo que después de un tiempo reflexioné y dije, órale, pues yo también tenía esta idea de que los espacios de la gente iban a ser blancos, de que la gente iba a querer cosas de materiales naturales o de este aspecto como mucho más orgánico. Y realmente no, creo que se me hace muy padre imaginar dónde terminan todos estos objetos y cómo todas las personas al final del día también lo buscan, ¿no? También buscan acompañarse o sentir que es un poco más cálido su espacio, no tan de revista, ¿no? Sino como más humano, más cercano, de que, ok, me gusta mucho el naranja y pues me voy a comprar mi lámpara naranja. Y esto me orilla a pensar de que pues el diseño de mobiliario y de decoración y de interiores debe obedecer mucho más a algo más cercano, ¿no? Como alejarnos de estos espacios fríos, que en mi percepción es como más sin vida. Y creo que el color es la mejor manera de poder aplicar todo esto y de no alejarnos de nuestra ideología y de nuestra cultura mexicana, sino abrazarla y darnos cuenta que vivimos en un lugar llenísimo de color en donde ustedes lo vean y poder llevarlo también a nuestras casas. Y pues por ahora es lo que les quería platicar. Si alguien de ustedes tiene alguna duda, estoy muy feliz de platicar con ustedes. Sí, Monse, muchas gracias por tu intervención. Precisamente tenemos algunas dudas aquí en el chat, a ver si nos puedes apoyar a contestarla. Dice Pamela Obregón, ¿tienes alguna regla para combinar el color perdón? Pues la verdad es que no, creo que es algo muy de prueba y error. Justo el biombo que les mostraba, no tienen ni idea de cuántas combinaciones hice de que, ok, a ver, pongamos de este naranja más oscuro con morado, con un violeta más claro. Creo que a partir de la práctica uno va desarrollando como esta sensibilidad de qué se ve bien y qué no se ve bien. Sé que hay muchísimas reglas de cómo aplicar el color, pero también creo que las reglas pues están para romperse, ¿no? Es un poco lo que les contaba de este restaurante hermoso que siempre dicen como no pintas tus paredes de rojo y ahí se ve súper bien. Entonces creo que no debería haber ninguna regla y sí es algo más de estar en contacto o de experimentar sobre todo. Excelente. Y justo de esta experiencia, Amanda Barrera nos pregunta, ¿cuáles son los mayores retos que te has encontrado al utilizar color en el diseño? Híjole, pues ya yéndonos a algo mucho más técnico, de repente así con mis proveedores, pues justo no mucha gente está acostumbrada a trabajar con el color, entonces de repente mandaba a hacer cosas en carpintería y es como de, híjole, pues es que este color no lo tenemos, ¿cómo le hacemos? Y pues ahí ya es ver así de que
desde pintura automotriz, desde ir con códigos de color. Entonces también tiende a ser algo muy experimental porque está bien loco, pero pues el color es algo súper subjetivo. Entonces hasta cuando ves la pintura y la ves ya aplicada es diferente. Entonces sí es un reto aplicar el color en el mobiliario, pero pues creo que a mí me encanta y es un reto que estoy dispuesta a tomarlo siempre. Excelente. Igual Cintia nos dice, increíble cómo transmites emociones en tus diseños utilizando el color. Muchas gracias, Cintia, por estar aquí. Luis Ángel nos pregunta, ¿la transparencia es un concepto muy utilizado en tu forma de diseñar y por qué? Sí, creo que es algo que me gusta muchísimo porque al final del día el color es como un reflejo de la luz. No sé si hayan escuchado esto de que el color realmente no existe, sino que es cómo los ojos perciben estas ondas reflejadas en diferentes materiales. Entonces me gusta mucho pensar un poco más allá, ya solo no pintar las cosas y no solo en materiales así pintados, sólidos, sino creo que también con las transparencias se logran efectos padrísimos en los que ya va más allá de tener un objeto de color, sino como los reflejos o estas transparencias le dan una dimensión mucho más grande a los objetos. Correcto. Y bueno, aquí en Fundark todos nos preguntamos, ¿qué consejo nos darías para empezar a diseñar mobiliario de manera independiente? Uy, la verdad es que empezar es difícil, pero algo que yo hice que de repente es medio satanizado en el diseño es basarnos en lo digital. A mí me encanta empezar a hacer cosas digitales y la gran mayoría, si no es que todos mis proyectos, los empecé a promocionar con renders. Esto me daba muchísima idea de cómo mis clientes o mis potenciales clientes podrían recibir un proyecto, si gusta, si no gusta, si visualmente es lo que estoy buscando o si no. Y empecé justo con renders, empecé a promocionar mis cosas y la gran mayoría de las veces no sabía cómo hacer algo y ya después podía venderlo y fabricarlo. Entonces, conozco también muchísimos diseñadores y muchos famosos que su práctica se basó enteramente en lo digital y hasta después empezaron a fabricar cosas. Entonces, creo que el diseño de mobiliario ahorita vivimos en una época en la que es súper libre. Ya conceptos como la ergonomía o la comodidad, creo que ya estamos un poco más allá de eso. Ya en galerías he visto muchos objetos que pueden verse incomodísimos, pero que son muy hermosos y que nos pueden acompañar en nuestras casas. Entonces, creo que ya el diseño de mobiliario es súper libre y teniendo esto en la cabeza es mucho más fácil empezar y tomarlo como una práctica que no tiene tantas restricciones. Excelente. Igual nos llegaron más preguntas, pero vamos a darle la palabra primero a David. David, adelante con tu micrófono, te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, primero me gustaría felicitar a todos. La verdad es que ya conocía tu trabajo, pero no había tenido como ese acercamiento y qué bueno que existen como organizaciones que se preocupan por hacer esto y también para que nos compartas tu experiencia. Y me gustaría compartir un poco de mi experiencia de cómo te conocí como tu trabajo. Al principio sí me lo cuestioné, fue como, por qué color? ¿Por qué en un vidrio? Y desafortunadamente, hasta que no vi, como tú lo mostraste, a Pantón, este artista, que hacía cosas muy similares a tuyas, dije, o sea, esta diseñadora es una genio, no sé por qué no está en otros lugares. Y solamente lo que quiero hacer es felicitarte y ojalá tu trabajo pueda llegar aún más lejos de donde está. Muchas gracias, David. Muchas gracias, David. Sí, justo también Luis Ángel nos preguntaba, pues, ¿qué se viene para el futuro de Montserrat Piña? ¿Cómo tú te ves en unos par de años? Pues ahorita estoy un poco dividiendo mi tiempo entre mi práctica
del diseño de mobiliario y también con Parcela en estos objetos recuperados. Entonces creo que Parcela es algo que veo todavía a futuro, es algo que le está yendo muy bien y me gusta mucho esta idea de volver a la vida estas piezas. Y en el diseño de mobiliario, pues ahorita estoy con algunos proyectos de exhibiciones, afortunadamente, entonces pues ya les estaré contando muy pronto. Y también estoy pensando en retomar un poco lo que hacía antes, que era interiores. Me he dedicado a los interiores ya por algunos años, pero nunca enteramente míos. Entonces creo que es algo a lo que me gustaría volver a acercarme. Excelente. ¿Y qué consejos nos darías para empezar a diseñar mobiliario de manera independiente? Ah, perdón, esta ya te la pregunté. La otra era que Amanda Barrera nos preguntaba, ¿en dónde o cómo podemos conseguir tus diseños? Pues estoy representada por una galería, pero aquí en México podemos, pues si me mandan algún mensaje directo por Instagram, ahí estoy vendiendo algunas de mis piezas. Excelente. ¿Nos recuerdas tu Instagram? Mi Instagram es mpbenets. Muchas gracias. César Fernández nos pregunta, ¿consideras que todos los colores se pueden utilizar para una casa o hay ciertos colores que no aplican tanto? Yo creo que cualquier color se puede usar para una casa. Creo que obviamente todos reflejarán algo muy diferente, pero por ejemplo hay algunos que me gustan muchísimo, como los colores oscuros, como pueden ver aquí atrás. Me encantan los colores oscuros porque creo que hacen una casa muchísimo más acogedora y hace que la luz cálida, por ejemplo, cree una atmósfera mucho más cálida, mucho más cercana. Creo que también he visto estos espacios con colores súper brillantes que se ven hermosos. Entonces, la verdad, no siento que haya ninguna restricción y sí creo que dependiendo de lo que busques, va a haber algo que puedas hacer en tus espacios. Excelente. Y aquí en Fundar también todos nos preguntamos, ¿consideras que diseñas para ti o que buscas crear diseños para un tipo de usuario en particular? ¿Cuál es este usuario de Montserrat Piña? Pues como les contaba, llevo ya bastante tiempo dedicándome al diseño, entonces siempre he tenido como clientes reales y he diseñado restaurantes y bares, casas, y la verdad es que nunca había tenido la libertad de hacer algo para mí misma. Entonces, todos estos proyectos que les he enseñado, la verdad es que sí han sido más que una manera de resolver un problema o más que una manera de acercarme a un usuario, sí han sido más algo como para expresar ideas. Y la verdad es que me ha resultado bastante bien. Entonces, sí, se me ha acercado muchísima gente para adquirir algunas de estas piezas. Entonces, creo que al querer transmitir una idea y al querer expresar algo, los usuarios a los que han llegado estas piezas se identifican con estos mismos, ¿no? Entonces sí es un poco algo de más tal vez arte objeto. Entonces no considero que tenga una persona para quien esté diseñando. Excelente, muchas gracias. Y también como recomendación, ¿qué material no sugerirías pintar en ningún color? Pues esa es una pregunta muy difícil. Creo que me gusta pensar que hay cosas que podemos ver más allá, no solo de pintura. Siento que, por ejemplo, algo que tradicionalmente está súper mal visto pintar es la madera, porque pues ya es un material muy hermoso por sí solo, ¿no? Pero creo que está padre pensar más allá de, ok, no es tanto pintar la madera, pero la madera ya tiene muchos colores súper lindos. Hay esta madera que se llama rosa morada, que es súper rosa, o el encino, que es como de un amarillo súper lindo, o el pino, que es amarillo súper intenso. Y creo que ya es darnos cuenta de la materialidad de esto y de que no necesariamente necesitamos pintar nada
sino que hay muchas cosas que ya tienen estos tonos muy hermosos que podemos usar a nuestro favor. Excelente, muchas gracias. Oye, Monse, ya todos nosotros que somos tus fans, ¿nos puedes recomendar algún curso que te haya servido a ti para aprender algo que tú estés dando? O no sé, nos están preguntando si se puede aprender en algún lado sobre la aplicación del color en mobiliario. ¿Tú qué nos sugerirías? Pues realmente no, nunca he tomado ningún curso para hacer esto, pero les puedo recomendar algo que tengo aquí cerquita. Este libro me lo regaló mi novio, se llama The Secret Lives of Color, a ver si se ve. Sí, sí se ve. Es un libro increíble que habla de un montón de colores y de historias que hay detrás de ellos. Es una lectura súper ligera y hace poco estaba leyendo como sobre Holanda, que su color oficial es el naranja. Entonces, esto te da un buen de perspectiva de cómo a lo largo de la historia las personas han usado esto para poder expresarse y para poder generar pues la historia, ¿no? O sea, como que el color siempre nos ha acompañado a lo largo de toda la vida. Entonces, este se lo recomiendo muchísimo. Excelente, muchas gracias. Igual Amanda Barrera pregunta, ¿cuál es el diseño más experimental que has creado y cómo lo realizaste? Pues creo que el más experimental hasta ahora ha sido mi proyecto Flora Flora, que es estos floreros que les contaba que son fabricados en bioplástico, teñidos con flores. La verdad, nunca había hecho nada con bioplástico, entonces empecé a aprender a usar estos materiales naturales y sustentables. Y fue un reto porque pues, justo no tenía idea de lo que estaba haciendo, entonces tuve que experimentar muchísimo en mi casa haciendo así 1000 recetas y extrayendo pigmentos y luego revisando recetas de bioplástico y fue algo así súper difícil, pero creo que fue algo de lo que más me ha dado satisfacción porque fue enteramente improvisado de alguna manera, fue algo que se fue desarrollando por su propia materialidad y resultó bien, resultó súper lindo al final porque intenté extraer pigmentos de decenas y decenas de flores de muchísimos colores y al final por los métodos que usé, la paleta de color que se hizo me encantó, eran rojos, naranjas, amarillos y resultó enteramente accidental. Entonces fue difícil, pero creo que también me dio muchísima satisfacción. Increíble. Oye, y además de los retos que ya nos comentaste, ¿qué otras complicaciones has tenido en la aplicación de color en acrílicos, vidrios, en algunos otros materiales? Uy, pues sí, sí ha sido bastante difícil porque no es algo tan fácil de encontrar aquí en México, no hay muchísimos proveedores que lo hagan. Y pues esto que les decía, ¿no? Que el proveedor que me hacía mi biombo, pues se dedican a algo completamente diferente. Entonces, ellos afortunadamente me ayudaron muchísimo a hacer varias pruebas en muchos materiales. Empezamos a hacer como aplicación de pigmentos sobre vidrio y sobre acrílico y sobre plásticos y sobre películas adheribles. Entonces, ya estos materiales, con las cosas que tenemos acceso aquí en México, de repente sí es muy difícil como que se logre esta intensidad del color. Pero pues creo que ya después de lograrlo se ve bastante bien y es duradero. Entonces creo que resulta perfecto. Pero sí, sí es un gran, gran reto. Muchas gracias. Igual brevemente nos preguntan si puedes platicarnos un poquito de por qué Pantone ha sido el mayor personaje en el tema del color y cuál es tu perspectiva respecto a eso. Pues no creo que sea como el actor más grande en cuanto a esto, pero sí es uno de los que yo más admiro porque creo que es una persona que se salió de los límites de los que empezó, ¿no? Él trabajaba muchísimo con graffiti y ahorita ya hace 1000 cosas de que hasta pinta autos y pinta un montón de materiales rarísimos.
Entonces, para mí le doy un valor muy grande a atreverse a hacer cosas que nadie más hace. Entonces, creo que por eso es al que más admiro y por eso me parece el más audaz de todos estos ejemplos que les dije. Pero la verdad es que estos otros ejemplos también son súper buenos y son un poco más sutiles, pero son excelentes. Excelente, muchas gracias. Igual, Luis Ángel nos pregunta, ¿en México la industria del diseño de mobiliario ha crecido en los últimos años? ¿Cuál es tu percepción respecto a esta industria, su crecimiento y cómo la ves hacia un futuro? Sí, yo creo que ha crecido muchísimo y afortunadamente cada vez hay más diseñadores de mobiliario, cada vez hay más facilidad para crear, para fabricar, para exhibir, para vender. Creo que cuando estaba yo saliendo de la carrera o estudiando y que dije, ok, voy a ser diseñadora de mobiliario, sí era un reto pensar así de, híjole, pues ¿dónde voy a trabajar, no? ¿Qué voy a hacer? Porque mucho del diseño de mobiliario es una práctica como mucho más extranjera o más ajena en México en general cuando yo salí de la carrera. Sin embargo, ya ahora creo que cada vez más he visto exhibiciones de mobiliario, ya tomando esta práctica como algo digno de admirar en una galería, en un museo. Y creo que esto es lo que más me parece valioso, porque a pesar de que la industria del mobiliario en México también crece, en lo personal he visto cada vez más talleres, cada vez más estudios, más fabricantes. También crece esta sensibilidad de ver al mobiliario y ver a esta industria como algo mucho más creativo y mucho más artístico. Excelente. ¿Y a ti te gustaría que se fuera un poquito más hacia ese ámbito independiente, en donde las personas pues, nos pudiéramos acercar un poquito más, pues aproximarnos a este tipo de materiales y de objetos que casi muchas veces los pasamos como desapercibidos, ¿no? Yo creo que a ti te gustaría como justo que las personas empiecen a sensibilizarse un poquito más respecto al tema, ¿correcto? Sí, creo que son dos caras de la moneda que de repente se unen, ¿no? Creo que es súper bueno saber que en México hay industrias de muy buena calidad, hay estudios que están generando propuestas de diseño más comercial, pero de una calidad impresionante. Y también darnos cuenta que hay expresiones artísticas que van hacia el mobiliario que también son muy válidas, ¿no? Y creo que ahora tenemos esta facilidad de juntar estas dos caras de la moneda, de cómo ya hay muchísimas facilidades para fabricar cosas de muy buena calidad, pero también darles este trasfondo conceptual. Excelente, muchas gracias. Igual nos comentabas pues que en México has presentado algunos retos con proveedores, con los materiales que se crean, pero nos preguntábamos qué fortaleza te dio hacer tus estudios en Aguascalientes, a diferencia de lo que has visto en otros estados de la República o incluso en el mundo. La verdad me ayudó muchísimo. Yo siempre estoy presumiendo mi universidad. Me encanta, me encantó haber estudiado ahí, sobre todo porque me dio una perspectiva muy amplia del país, porque también estudié algún breve tiempo, fui de intercambio a la UNAM, al CIDI, a estudiar mobiliario, y es una visión completamente diferente a la que yo tenía en casa, en Aguascalientes. En mi universidad, Aguascalientes es un lugar de mucha industria automotriz, de empaque y embalaje, muy de ingeniería. Entonces, tuve la fortuna de tener maestros que nos orillaban mucho a eso, a aprender muchísimo de cómo funcionan las cosas, cómo se fabrica todo, a entender la industria en México, pero a su vez también tuve la fortuna de tener maestros que eran muy sensibles en temas estéticos. Entonces, tuve esta combinación de, ok, tengo que saber cómo funciona todo, tengo que saber cómo las cosas, cómo se fabrican, cómo se venden, cómo se exhiben, pero a su vez también cómo podemos darle este valor extra y cómo puede tener este trasfondo cualquier cosa que hagamos. Entonces, creo que eso me ayudó muchísimo en mi educación, porque al estar en el CIDI, por ejemplo, ahí es muy productivo, ahí es muy de cómo vamos a hacer que esta pieza se fabrique
1,000,000 de veces. ¿Cómo vamos a hacer que esto se adapte a las máquinas que ya existen? Entonces también fue como este choque de ideologías que me ayudó a aprender muchísimo y a valorar mucho más esta producción más manual, más artesanal, más cercana y darle el valor a cada cosa. Excelente, pues muchas gracias, Montserrat. La verdad es que tu plática ha sido muy interesante, muy enriquecedora. Estoy segura que más de uno de nosotros nos llevamos muchos consejos y elementos que no sabíamos. David también incluso te aplaude. No sé si tengas algún mensaje con el que quieras cerrar. Pues nada, creo que nada más agradecerles a Fundar y a Sherwin Williams por invitarme. Estoy muy feliz de haber compartido este ratito con ustedes. Y si cualquier otra persona se quiere acercar a mí y mandarme un mensaje, platicar, siempre estoy abierta a todo y me pueden encontrar sobre todo en mi Instagram. Excelente, muchas gracias. César, no sé si tengas algo más por comentarnos. Sí, muchas gracias, Yaneli, muchas gracias, Monse. Bueno, antes de terminar, le voy a dar el uso de la palabra a Amanda Barrera, la cual es parte del equipo de Fundar, para que dé unas palabras de cierre. Así que adelante, Amanda. Muchas gracias, César. Y bueno, principalmente agradecerte a ti, Montserrat, por tu tiempo y por el espacio que nos estás brindando con tu página de Instagram y tus diseños. Entonces, nada más agradecerte muchísimo. Y bueno, también agradecerle a las personas que se unieron a esta sesión, porque no sé si lo sepan, pero es la primera plática virtual que tenemos en el año. Entonces, estamos muy agradecidos con ustedes de que estén una vez más con nosotros este nuevo año y también les deseo que se encuentren muy bien y que les vaya muy bien. Muchas gracias, César. Gracias a ti, Amanda. Igual le voy a dar el uso de la palabra a la arquitecta María Bustamante Harfuch, la presidenta de Fundark. Así que, arquitecta, es suya la palabra. Muchas gracias, César. Pues simplemente quiero felicitarte, Monse, por toda tu presentación. Ha sido bellísima, todo tu trabajo es muy especial. Realmente tienes un estilo muy propio y nos encanta que pues sea este medio, esta página de Fundark MX, en alianza con Sherwin Williams México y con la Casa del Arquitecto, en que puedas seguir mostrándote todo tu talento profesional y todo lo que estás llevando a cabo. Ya pusimos ahí en el enlace todo tu Instagram, porque sí vale la pena verlo, que se den una idea de todo lo que está desarrollando. Me encantan las marcas y las líneas que estás manejando, me parece todas muy creativas y muy bellas. Por eso es que Sherwin Williams te eligió justo en el Color Mix 2022 para que fueras quien presentara una de sus líneas. Entonces, me encanta que haya talento mexicano, me encanta que seas de Aguascalientes y que sientas ese cariño por la formación que tuviste, porque yo creo que sí, en todo México hay mucho talento y hay mucho que voltear a ver. Y gracias, digo, aunque ahorita estás en Ciudad de México, gracias a estas plataformas es que podemos estar conectados todos y enterarnos de lo que pasa en nuestro país y en todo el mundo. Ya no hay barreras, ¿no? De la distancia, la ciudad, la capital, tal, ya no. Y realmente esta es una oportunidad muy linda, por eso sí coincido con lo que dice Amanda. Gracias por acompañarnos en estas sesiones que van a ver a lo largo del año. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales y se sigan enterando de toda la agenda que se organizó, de muchas temáticas, de diseño de interiores, de arquitectura, de historia, de urbanismo, de patrimonio, de sustentabilidad. Son muchas las temáticas que queremos abordar en este año de celebración de nuestro 10º aniversario, y pues nos da mucha alegría que sea así, con talentos como Montserrat Piña. Y pues invitarlos a que sigan la agenda de todas las actividades que se van a presentar. La próxima semana hay 3 eventos. Unos son presenciales y otros son virtuales todavía. Una de ellas se llama Arquitectura de las Decisiones, con Rodrigo Escalante, ingeniero civil, que nos va a hacer una presentación súper interesante de la manera de pensar que tenemos tan cuadrada muchas veces y cómo pues ver las cosas desde otra perspectiva. Y también vamos a hacer un recorrido por la colonia San Rafael con un grupo que se llama Camina, que quiere hacer intervenciones en el espacio público para transformarlo de manera positiva para todos. Y de ese mismo recorrido
seguido van a surgir otros proyectos más a los cuales los convocaremos, como es un concurso ciudadano para transformar un espacio real de la ciudad. Entonces, síganos en ello. También me gustaría mucho recalcar que quedan 15 días para poder ir a ver la exposición del arquitecto Juan O'Gorman en el Palacio de Bellas Artes, en el Museo Nacional de Arquitectura, en el cual participamos un buen número del grupo de Fundar y muchos otros artistas, historiadores y de otras profesiones para lograr una exposición muy significativa en la trayectoria de este arquitecto. Quedan 15 días, así es que por favor váyanla a ver, es una oportunidad única de ver un trabajo muy lindo, de interdisciplinario, que hace homenaje a este gran arquitecto del siglo XX. Y pues gracias a todos por darnos este tiempo. Esperamos que todos los contenidos sumen a ustedes, a su trayectoria, a su conocimiento, los entusiasme a ser ustedes mismos también creadores y que sigan teniendo pues información de valor a través de nosotros. Gracias y muy buenas noches.